Bienvenidos amigos brigadistas de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios. Ahora expondremos el capítulo 1 del curso intermedio de Prevención y Combate de Incendios, comprendido dentro de la ruta de capacitación de protección civil para brigadistas. El tema que expondremos es el comportamiento del fuego. El efectivo control y extinción de un incendio requiere un conocimiento básico de la naturaleza química y física del fuego. Esto incluye características de los combustibles y las condiciones ambientales para mantener el proceso de combustión. Los fuegos pueden comenzar en cualquier momento del día o de la noche si el peligro existe. Si el fuego ocurre cuando las áreas están ocupadas, existe la posibilidad de que pueda ser descubierto y controlado en su fase inicial. Pero si ocurre cuando el edificio está cerrado y desierto, el fuego puede avanzar sin ser detectado hasta que alcanza mayores proporciones. Cuando el fuego se encuentra confinado en una edificación o habitación, la situación que se genere requiere de procedimientos de ventilación cuidadosos y previamente calculados. Si se desea prevenir mayores daños y reducir los riesgos. El fuego se puede entender más fácilmente mediante el estudio de sus 3 etapas de progreso. El bombero puede enfrentarse a cualquiera de las siguientes fases del fuego. Es por ello que el conocimiento de las fases es de importancia para los procesos de ventilación. Las fases del fuego son 3. Fases del fuego. Fase incipiente o inicial. En la primera fase, el oxígeno contenido en el aire no ha sido reducido en forma significativa y el fuego produce vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, quizá una pequeña cantidad de dióxido de azufre y otros gases. Fase de combustión libre. La segunda fase de combustión involucra las actividades de libre combustión del fuego. Durante esta fase, el aire, que es rico en oxígeno, es lanzado hacia las llamas a medida que la convección lleve el calor a las regiones más altas de áreas confinadas. Fase latente. En la tercera fase, las llamas pueden dejar de existir si el área confinada es cerrada suficientemente. A partir de este momento, la combustión es reducida a brasas incandescentes. Definimos como combustible toda sustancia capaz de arder. Es utilizado por el hombre para obtener luz y calor y se obtiene de la naturaleza en sus 3 estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Un combustible puede encontrarse en cualquiera de los 3 estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso. Pero para que los combustibles ardan, estos deben estar normalmente en estado gaseoso. En el caso de los sólidos y los líquidos, se debe emplear energía para provocar que cambien de estado. Estado gaseoso. Propiedades y características de combustión. Los combustibles gaseosos pueden ser los más peligrosos de todos los tipos de combustibles, porque ya se encuentran en el estado natural necesario para la ignición. No se necesita ninguna pirólisis o vaporización para preparar el combustible y se requiere menos energía para la ignición. Para que se produzca una combustión después de que un combustible haya pasado al estado gaseoso, este debe mezclarse con aire, que es el oxidante, en la proporción adecuada. La gama de concentración del vapor combustible y el aire, que es el oxidante, se denomina el rango, que es el explosivo de inflamabilidad. El rango de inflamabilidad de un combustible se calcula utilizando el porcentaje por volumen de gas o vapor en el aire
para el límite de inflamabilidad inferior y el límite de inflamabilidad superior. El límite de inflamabilidad inferior es la concentración mínima de vapor, combustible y aire que permite la combustión. Las concentraciones inferiores a la inflamabilidad inferior son demasiado pobres para arder. El límite de inflamabilidad superior es la concentración más allá de la cual no se produce la combustión. Las concentraciones inferiores al límite de inflamabilidad superior son demasiado ricas para arder. Estado líquido. Propiedades y características de combustión. En el caso de los líquidos, los gases combustibles se generan a partir de un proceso llamado vaporización. En términos científicos, la vaporización es la transformación de un líquido de su estado de vapor o gaseoso. La transformación de líquido a vapor o gas se produce cuando las moléculas de la sustancia escapan de la superficie del líquido a la atmósfera circundante. Para que las moléculas se liberen de la superficie del líquido, debe haber una entrada de energía. En la mayoría de los casos, esta energía se presenta en forma de calor. Por ejemplo, el agua que queda en una olla acaba evaporándose. La energía que se necesita para este proceso procede del sol o del entorno de alrededor. El agua en la misma olla sobre un fogón y calentada hasta la ebullición se vaporiza más rápidamente porque se aplica energía al sistema. La tasa de vaporización se determina según la sustancia y la cantidad de energía calorífica que se le aplica. La vaporización de los combustibles líquidos requiere generalmente una entrada de energía menor que pirólisis de los combustibles sólidos. Esto se debe principalmente a las diferentes densidades de las sustancias en estado sólido y líquido y al hecho que las moléculas de una sustancia en estado líquido tienen más energía que cuando están en estado sólido. Los sólidos también absorben más energía por su masa. La volatilidad o facilidad con que un líquido libera vapor influencia su capacidad de ignición. Todos los líquidos liberan vapores en mayor o menor medida, sencillamente por evaporización. Los líquidos que liberan fácilmente cantidades de vapores inflamables o combustibles pueden ser peligrosos, al igual que el coeficiente de superficie-masa de los combustibles sólidos. El coeficiente superficie-volumen de los líquidos también es un factor importante en su capacidad de ignición. Un líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, cuando se derrama o es liberado, el líquido adopta la forma del suelo, plano, fluye y se acumula en las áreas bajas. Cuando está en un recipiente, el volumen específico de un líquido tiene un coeficiente superficie-volumen relativamente bajo. Cuando se libera, este coeficiente aumenta significativamente, al igual que la cantidad de combustible vaporizado de la superficie. Estado sólido. Propiedades y características de combustión. Los combustibles sólidos se transforman en gases combustibles mediante pirólisis, que es la descomposición química de una sustancia mediante la acción del calor. Dicho de un modo sencillo, cuando los combustibles sólidos se calientan, los materiales combustibles se desprenden de la sustancia. Si existe suficiente combustible y calor, el proceso de pirólisis genera la cantidad suficiente de gas inflamable para provocar la ignición, siempre y cuando los demás elementos del tetraedro del fuego estén presentes. Por su naturaleza, los combustibles sólidos tienen una forma y un tamaño definidos. Esta propiedad afecta significativamente a la facilidad con que se encienden. Es muy importante tener en cuenta
el coeficiente de superficie masa del combustible. El coeficiente de superficie masa es el área de superficie del combustible en proporción a la masa. A medida que el área de superficie aumenta, se expone el calor más parte del material, lo que genera más gases inflamables debido a pirólisis. La posición real de un combustible sólido también afecta el modo en cómo arde. Si el combustible sólido está en posición vertical, la expansión del fuego será más rápida que si está en posición horizontal. La rapidez de diseminación del fuego se debe al aumento de la transferencia de calor mediante convección, así como conducción y radiación. Gracias, amigos brigadistas, por acompañarnos en este curso intermedio de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios. Continuemos capacitándonos. Un fuerte saludo de su amigo el capitán Asdrúbal Urrutia.